Y ahora que hablamos de crisis económica, la crisis que está permanente en nuestras cabezas, en nuestros bolsillos, en nuestras conversaciones desde hace ya más de 2 años, hay a veces personas que se dedican a pensar, a investigar, a indagar y a ofrecer posibles soluciones a este disparate que estamos viviendo, disparate de consumismo, de explotación de los recursos y de agotamiento de las fuentes energéticas. Se hacen necesarias nuevas voces, se hacen necesarias nuevas propuestas para encarar un futuro que se nos presenta a muchos como incierto. Una de esas voces es la de Julio García Camarero. Él es doctor en Geografía e ingeniero técnico forestal y autor de libros. El último, el más reciente, que va a presentar dentro de pocas fechas en Madrid, se llama El decrecimiento feliz y el desarrollo humano. Está editado por la editorial Catarata y tenemos el gusto de tener a Julio al otro lado del teléfono porque él se encuentra... ¿Dónde? Buenas noches, Julio, ¿dónde estás? Pues me encuentro en Valencia. En Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, a la escucha estoy aquí. ¿Cuándo presentas el libro en Madrid oficialmente? ¿Cuándo haces la presentación? Lo voy a presentar en varios sitios. En Valencia lo presento en el aula magna de la Universidad de Valencia, lo presento el día 3 de febrero. Y luego, el día 15 de febrero, lo presento en el Ateneo, en la sala de conferencias del Ateneo de Madrid. El decrecimiento feliz y el desarrollo humano es el segundo volumen de una serie que iniciaste con otro libro, ya estuviste aquí en el programa, que se llamaba ¿cómo? ¿Se llama cómo? Bueno, este libro, que se titula efectivamente El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, es el segundo de una trilogía que comenzó con el crecimiento mata y genera crisis terminal, y que concluirá con un libro que se titula El crecimiento económico mesurado y el desarrollo humano en el sur. Bueno, Julio, últimamente muchas personas están hablando del concepto de decrecimiento y quizá este concepto no se ha explicado suficientemente bien. ¿Tú podrías decirnos, a tu juicio, qué es el decrecimiento, en qué consiste? Efectivamente. Para hablar del decrecimiento feliz, primero tendremos que ver qué significa crecimiento y qué significa decrecimiento. Entonces, por un lado tenemos crecimiento, podemos definir lo que es la acumulación por parte de unos pocos de la riqueza que producen los recursos del planeta y el trabajo humano a costa de aumentar la explotación y la pobreza de unos muchos. Por otra parte, tenemos que el decrecimiento es la redistribución de la riqueza del planeta entre todos, y además que los trabajadores trabajen menos, consuman menos y que por eso sean más felices. Bueno, pero el uso de la redistribución de la riqueza del planeta debe tener muy en cuenta que se haga mesuradamente, sin originar agotamiento de los recursos, sin deteriorar la delicada estructura de los ecosistemas ni su diversidad y sin ocasionar un cambio climático. Bueno, Julio, vamos por parte. En el llamado pensamiento único, que parece que es el único que domina en todas las cancillerías del mundo occidental, en todos los gobiernos, es un dogma prácticamente de fe el crecimiento. Por ejemplo, en el caso de España se dice que no se puede crear empleo si no se crece anualmente un 2,5 o un 3% anual sobre lo que ya se creció previamente. Y así podemos extenderlo en el caso de Alemania, en el caso de Estados Unidos y tantos países. Pero tú en tu libro afirmas que esto no es sostenible y que no es viable porque el planeta es finito y tiene unas fuentes de recursos que son igualmente finitas. Efectivamente. Nos hablan todos los días, desde los presidentes de las naciones europeas y de todo el mundo capitalista, nos hablan de que es imprescindible el crecimiento, de que para que las cosas vayan bien hay que crecer. Menos mal que ya estamos creciendo más, o qué pena que que no crecemos suficiente. Pues no, señor, el crecimiento es una verdadera desastre. El crecimiento solamente beneficia a una pequeña oligarquía, pero hace de sufrir y de padecer a la inmensa mayoría de la humanidad. Entonces, con esta situación, lo que nos es necesario es un decrecimiento.
O sea, no solamente salir del crecimiento, ni siquiera pedir, como se hacía en los años 60, un crecimiento cero, sino es necesario ya, la cosa es tan grave que ya es necesario un decrecimiento. ¿Y entonces qué ocurre con las personas, por ejemplo, que han perdido su empleo o que están buscando, en el caso de chicos y chicas jóvenes, su primer empleo? Si la economía tal y como está montada, Julio, no crece y los popes económicos, dicen los gurús, que hay que crecer a un tanto por ciento para crear empleo, ¿qué se puede hacer entonces? Bueno, vamos a ver. Es una verdadera falacia decir que con el crecimiento se va a crear empleo. Porque estamos viendo continuamente que cuanto más crecimiento hay, más robots montan las fábricas y más gente se despide a la calle. Sabemos que, por ejemplo, que las grandes superficies crean la quinta parte, están creando la quinta parte de empleo que creaban hace 30 años, ¿no?, los pequeños comercios. Es decir, que el crecimiento lo que hace es destruir empleo. Y nos meten la mentira de que para crear empleo hay que crecer. No, señor, eso no es verdad. Entonces lo que hace falta es al revés. Hace falta un decrecimiento. Es urgente conseguir un decrecimiento feliz en los países del norte, porque en los del sur no necesitan decrecer porque están demasiado decrecidos, ¿no? Uh-huh. Es necesario conseguir un decrecimiento feliz en los países del norte, para lo cual es indispensable cambiar nuestro actual imaginario del mundo y de las cosas, un imaginario que hoy aparece enfocado y centrado exclusivamente en el crecimiento y el consumismo. Para conseguir cambiar este imaginario es indispensable salirse del sistema capitalista. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que salirse del sistema capitalista? ¿Por qué hay que salirse del crecimiento? Pues está claro, por ejemplo, que si por una innovación fabril comienza a existir la posibilidad de poder producir dos cosas con el tiempo y el esfuerzo de una sola, este sistema capitalista jamás reducirá el número de horas de la jornada laboral por la mitad, como sería lo lógico para el disfrute de la humanidad para la conservación de los recursos. Eso te iba a comentar, pues Julio. No, la conquista... Lo que el sistema capitalista hará será, sin duda, es despedir a la mitad de la plantilla para aumentar el rendimiento del capital invertido y así aumentar el crecimiento. Es lo que te iba a comentar. Hace ya más de 100 años los sindicatos británicos lograron la conquista histórica de la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores. Han pasado más de 100 años, el mundo ha cambiado una barbaridad, la tecnología es capaz de producir multiplicado por N veces lo que se producía entonces, es mucho más competitivo el mundo, mucho más rápido, pero se siguen trabajando en los países llamados desarrollados las mismas horas o incluso más. Claro. Qué paradoja, ¿no? Es una contradicción total. Debería de ser al revés, en vez de cada vez trabajar más, que nos están exigiendo cada vez trabajar más, tenemos que trabajar cada vez menos. ¿Y cómo se puede cambiar ese sistema, en tu opinión? Pues... ¿Quién le pone el cascabel al gato? Para conseguir este decrecimiento, ¿no? Pues para lograr este decrecimiento feliz, en el norte, repito, es indispensable, sobre todo, abandonar por completo el consumismo, que continuamente está generando la infelicidad de caer en la continua insatisfacción de la adicción a un consumismo de objetos totalmente innecesarios. Bueno, para que no se nos alarme el personal, los que se alarmen, vamos a, si te parece, Julio, vamos a diferenciar entre lo que es un consumo necesario del día a día, porque hay que beber agua, hay que dar la luz cuando entras en casa, tienes que moverte, coger el transporte público, de lo que es un consumismo que tú llamas enfermizo y que no conduce a la felicidad. Efectivamente, exactamente. Hay que distinguir entre lo que es consumo y lo que es consumismo. El consumo es necesario, El consumir es indispensable, pues sin consumir alimentos, ropas, medicina, etcétera, no se puede sobrevivir. Pero es que no se trata solo de sobrevivir, se trata de vivir bien. Vivir la suma camaña de los aymaras, de vivir el equilibrio del Pachacutic o equilibrio de energías de los aymaras, de vivir el biocentrismo de la filosofía quechua. Y vivir bien no se consigue consumiendo cada vez más y más, como nos quieren hacer creer el neoliberalismo, basado en el quimérico crecimiento ilimitado a partir de recursos limitados. Es decir,
hay una cosa que es el consumo, que es necesario. Tenemos que consumir aire, tenemos que consumir alimentos, tenemos que consumir incluso, a lo mejor, objetos sofisticados. Hay quien pregunta que para decrecer habrá que pasar al paleolítico, ni hablar, no. Volver a las cuevas, vestirnos con pieles. Al paleolítico, al neolítico. No, señor, no es eso. No es verdad. Dice, el decrecimiento no debe de consistir en tirar por la borda todos los conocimientos acumulados. Todo el saber acumulado, tanto en forma de información genética acumulada durante millones de años, y tampoco echar por la borda el pensamiento humano acumulado y transmitido por generaciones a través de milenios. Vamos a poner un ejemplo concreto para que los oyentes puedan centrarse más en lo que estamos hablando. Por ejemplo, que un automóvil, Julio, en vez de durar 5 o 6 años, luego hablaremos de la obsolescencia programada, un concepto que están aplicando ya desde hace años muchas corporaciones transnacionales y que consiste básicamente en hacer un ordenador para que se te estropee a los 4 o 5 años o que se quede obsoleto y te tengas que comprar otro, con lo que eso supone de agotamiento de los recursos naturales. Básicamente sería que un automóvil, por ejemplo, dure 20 o 25 años, que un teléfono móvil dure otros 10 o 15 años y no cambiarlo cada año como se está haciendo en Occidente, porque además mucha gente aquí ignora que eso ha producido lo que tú llamas la tercera guerra mundial que ha tenido lugar en África, en Congo, y que se ha cobrado la vida de 4 millones de personas. Sí. Y bueno, y otros tantos de desplazados. Efectivamente, aquí el problema, el gran fallo del capitalismo es que necesita vender, ¿no? Y entonces, si llega un momento en que el mercado se satura, se crea una gran desgracia para el productivismo capitalista. Entonces hay que inventarse los procedimientos para que, a pesar de que la gente no necesite cosas, porque ya está el mercado saturado de esas cosas, pues que a pesar de todo las siga consumiendo. Y entonces, es la entelequia de poder seguir produciendo y vendiendo, se inventan varias entelequias. Se inventaron, aunque parezca que no, las guerras las producen principalmente las inquietudes económicas, las multinacionales y los grandes poderes económicos que necesitan superar la saturación de los mercados. Entonces, una de las cosas que si hacemos guerra, por un lado, destruimos los bienes que se han vendido y entonces hará falta reponerlos, entonces ya tenemos asegurado la venta. Y luego, por otro lado, para conseguir vender más, pues se está utilizando el marketing, que es un lavado de cerebro diabólico. Y en tercer lugar, para poder vender más y superar la saturación de los mercados, se ha inventado lo que acabas de decir, la obsolescencia programada. Esto quiere decir que para que no se sature el mercado y para que se pueda seguir vendiendo teóricamente ilimitadamente, entonces se inventan, hay auténticos equipos de investigación para conseguir que los productos que se producen tengan una duración de vida corta, para así que el consumidor tenga que consumir en breve plazo. Y de esta manera no se sature el mercado. Pero claro, esto es un disparate porque tiene unos efectos secundarios horrorosos, que son, en primer lugar, el agotamiento de los recursos naturales, en segundo lugar, la enajenación que supone el ser un consumista, que es una especie de drogata que está totalmente alienado por el consumismo, que es una verdadera droga, ¿no? Y luego, en tercer lugar, que además de agotar los recursos naturales, que son limitados, además estamos generando una contaminación, unos gases de efecto invernadero y un cambio climático que pueden ser apocalípticos. Bueno, recuerdo a los oyentes que estamos en conversación directa con Julio García Camarero, autor de este libro del que estamos hablando, El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España, en una nueva edición de En un mundo feliz. Tú hablas también en tu libro, Julio, de que las cosas no dan por sí la felicidad y que no hay que confundir calidad de vida con nivel de vida o con nivel económico. Y citas a un autor llamado Manfred Mach-Neef, que él propone 9 apartados. ¿Podrías explicarnos cuáles son estos 9 apartados para tener una buena calidad de vida? Sí, bueno, es un personaje muy interesante
que no se cita suficientemente, pero que creo que es una pieza clave del pensamiento decrecentista y de las posibles soluciones que se puedan dar a la alternativa capitalista. Esta persona se llama Manfred Neff, nació en 1932 en Valparaíso, en Chile. A mediados de los 50 tuvo un cargo de director de la compañía petrolera SEB. Salió asqueado. Tras el golpe de Estado contra Allende, Neff se marchó al exilio y en el año 1983 recibe el nombre alternativo de la economía. Neff hoy es el rector de la universidad de la pequeña localidad de Valdivia. Él escribió, su obra principal es el desarrollo a escala humana. Él ve que la escala tiene que ser pequeña, las escalas de todo lo que se hace debe ser pequeña, es decir, hace falta un desarrollo a escala humana. Y él dice que su ciudad, esa de Valdivia, es una ciudad a escala humana. Por último, decir de Neff que tiene 5 postulados. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. El segundo postulado es: el desarrollo tiene que ver con las personas y no con los objetos. El tercero: el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. El cuarto: ninguna economía es posible al margen de los servicios que presentan los ecosistemas. Y por último, el último postulado es: la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, la biosfera, por lo que el crecimiento permanente es imposible. Y por último, decir que la gran idea de Neff es que ha conseguido establecer de una manera bastante fija cuáles son las necesidades humanas. Hay muchos satisfactores que confundimos muchas veces con necesidades, pero las necesidades humanas son 9, que son la subsistencia. No hace falta que recuperemos todas, pero sí yo creo que ha quedado un poco clara la idea de Neff. El afecto, la subsistencia, la protección, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Bueno, Julio, te ha salido todo de carrerilla, pero estamos apurando los últimos minutos de entrevista sobre este libro, El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, y tú apuntas algo que me parece súper interesante, y es lo siguiente: algo de lo que parece que es un tabú hablar, sobre todo en países con una baja natalidad como España, pero con un alto porcentaje de paro como estamos desgraciadamente padeciendo. Y es que en el mundo no van a vivir igual 7.000 millones que 12.000 o 15.000. Hay que controlar de alguna forma esa explosión demográfica en el mundo. ¿Cómo se hace? Bueno, muy bien. Pues hay diferentes caminos, ¿no? Y mayoritariamente, por desgracia, se está haciendo de forma muy canallesca, y podemos poner algunos ejemplos. China, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, el de 2 premios Nobel de la Paz, precisamente, mira por dónde, que son Enrique Kissinger, que dijo que los países superpoblados, que coinciden normalmente con países que tienen grandes riquezas de petróleo, dice, a estos países, pero así descaradamente, lo dice textualmente, hay que rebajar su población. O sea, rebajar su población con guerras o de alguna manera, pero porque así se podrá mantener la hegemonía de los Estados Unidos al tener estas materias primas. Y le dieron el premio Nobel de la Paz. Y cita como países importantes India, Sudáfrica, en fin, etcétera, ¿no? Y luego hay otro personaje que es el que fue candidato a la presidencia de Al Gore, que este hombre consiguió consiguió subvenciones de las empresas farmacéuticas, grandes subvenciones, para hacer su campaña electoral para acceder a presidente. Y estas subvenciones las consiguió gracias a que impidió que en Sudáfrica se generaran medicinas genéricas para impedir
el SIDA. El avance del SIDA, sí. El avance del SIDA. Entonces, por esta acción, porque dijo que él tenía que defender los derechos de las empresas, porque fabricar otras fármacos era competencia desleal, y por tanto prohibió que se fabricaran vacunas genéricas en Sudáfrica, y por culpa de eso murieron millones y millones. Bueno, está claro que ni el ejemplo de Al Gore es viable o deseable, ni el de Henry Kissinger, y tampoco ni siquiera el de los chinos. China pasa otra cosa, que parece un poquito mejor, porque está la teoría de tener un único hijo. Por ahí van un poco mejor los tiros. Pero claro, tiene el inconveniente de que es una imposición. Claro. Y entonces muchos chinos están emigrando para tener hijos, para poder tener más hijos. Yo vivo en un barrio de Valencia, que es muy popular, que es el barrio de Ruzafa, y en algunas calles, no en todo el barrio, pero en algunas calles está cuajado de chinos, ¿no? Y vas a las tiendas y las ves lleno de churumbeles por ahí, ¿no? Y es por eso, porque ven que ellos desean tener más chinos, necesitan tener más hijos, aunque no sea más que porque son prohibidos, ¿no? Entonces eso creo que es una medida que puede ser incluso contraproducente. A la larga, a corto plazo está dando resultados, porque en China, de no haber empezó esta medida en el año 1980. Si no se hubiera puesto esta medida desde el año 1800 hasta ahora, en China habría 300 millones de chinos más. Ya, bueno, tiene que ser, como tú dices, por conciencia individual, y poco a poco cada uno concienciarse. El sistema lógico es que la gente tome conciencia de la problemática tan grave que es la gran espiral del crecimiento demográfico, y que entonces voluntariamente cada uno de las personas sea lo suficientemente inteligente y suficientemente informado para decidir personalmente que efectivamente que hay que hacer una planificación familiar, etcétera, etcétera. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Recuerdo, el libro es súper interesante, a mí me lo ha parecido, se llama El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, es el segundo de una trilogía de Julio García Camarero, editado por la editorial Catarata. Lo está presentando en distintas ciudades españolas. ¿Cuándo vienes a Madrid, dices? El día 15 lo presento en el Ateneo de Madrid, a las 7:30. Me vas a permitir que cierre la entrevista, si te parece, con una de las múltiples citas que tú has incluido en el libro. Muy bien. Es una que dice: quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Esto lo dijo Paracelso, y con ello cerramos. Muy bien. Julio García Camarero, un placer. Placer mío, y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, esperamos para el año que viene, para cuando tú quieras, la tercera parte de la trilogía. Un abrazo. Un abrazo, chao. Buenas noches. Chao.